Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 9, y estaremos leyendo allí los versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar, por favor. Señor, en esta tarde, humillados delante de ti, imploramos que tu misericordia siga siendo derramada y que tu gracia avive en nosotros el entendimiento y el conocimiento del Dios Santo. Que tu Espíritu revele tu palabra en nuestras vidas y que tu Espíritu ponga por obras en nuestras vidas tu palabra. Que ciertamente podamos entenderte y conocerte, saber que tú eres Dios y que haces misericordia, juicio y justicia, porque eso quieres en la tierra. Amén. En estos versículos que hemos leído, vamos a tomar el primero, partiendo del primero, para analizar algunas de las cosas que el Señor nos está diciendo. Si todos nosotros ponemos nuestra atención en el versículo 23, nos damos cuenta que el Señor está diciendo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, en la versión Las Américas, en su poder, se alabe el valiente o el poderoso, ni el rico en sus riquezas. Estas tres cosas, sabiduría, poder y riquezas, son a través de la historia tres de las cosas más buscadas, más deseadas por nosotros los seres humanos. Estas tres cosas se han convertido en importantes o en muy importantes para nosotros. Y el Señor nos está diciendo a todos que no el que lo tenga, el que tenga el poder, el que tenga la sabiduría, el que tenga las riquezas, no debe alabarse por tener esas cosas. Veamos el término alabar para que todos pensemos en lo que esto significa. Alabar, para tomar un término bíblico tomado desde el original bíblico, significa que en este caso una persona celebra, una persona glorifica, una persona se siente bien y expone ese bienestar, queriendo que los demás se den cuenta que lo tiene. En el extremo de la alabanza está alardear. Una persona que alardea de que es sabio, que alardea de que es rico o que alardea de su poder. Cuando esto ocurre, cuando la persona hace eso, como el Señor está diciendo, los logros que alcanza le parece que le dan la autoridad para que pueda no solo expresar o decirse a sí mismo, sino que otros sean anunciados, conozcan que él o ella tienen estas cosas. Cuando alguien hace eso, recae sobre sí mismo, la persona autoalimenta, la persona vuelve una y otra vez, recicla su orgullo y la persona se desvía de lo que realmente debe entender y lo que realmente debe hacer, que es glorificar al Señor por todo lo que tenga. Todo lo que nosotros tengamos proviene de Él. Cuando nos vamos lejos de esta realidad, de esto que nos toca hacer como criaturas, que hemos sido bendecidas por Dios, se cae en una serie de desórdenes espirituales, en una serie de crisis que van a venir a consecuencia de esos desórdenes, y nuestras vidas pueden terminar en un vacío total, sin ningún asidero de Dios y totalmente desprovistos de lo eterno. Yo voy a tomar en este momento algunos
estos 3 puntos para que nosotros rápidamente veamos qué ruta ha tomado cada una de estas cosas hasta llegar a donde Dios dice. Es decir, qué pasó desde el Génesis hasta el momento en que Dios dice eso, que lo está diciendo a toda la humanidad, porque todos de una u otra forma podemos cojear de estas cosas. La ruta de la sabiduría, tomando el no se alaba el sabio, vamos a partir de el sabio y su sabiduría, de esa sabiduría humana sin Dios, vamos a ver lo siguiente. Yo quiero que usted busque en su Biblia Génesis capítulo 1, 26, 27, rápidamente, solo lo voy a resumir, porque dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Por hacerlo a su imagen y conforme a su semejanza, Dios nos dio a todos los seres humanos sus atributos. Nosotros tenemos atributos divinos. Usted y yo nos diferenciamos de los árboles, de los animales, de las cosas, porque Dios puso en nosotros atributos que Él tiene, nos los regaló. Nosotros amamos, pensamos, tenemos inteligencia, todo eso porque Dios nos regaló esos atributos. Al hacernos así, y si usted mira el Génesis desde el principio, cuando Dios se refiere, le dice, despertando a Adán de su sueño, le habla como a una persona con sabiduría. Cada instrucción del Señor estaba dentro de ese marco. Todo lo que Dios dijo, todo lo que instruyó, todo lo que dio como decretos, están dentro de ese marco de Él, único y sabio Dios, hablando a sus criaturas a las que formó con capacidad de pensar, de razonar, de ser racionales, de ser congruentes, de tener lo suficiente para poder comprender y entender al Dios que nos creó. En ese texto, ustedes van a ver que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo hace, y entonces, en este bloque de versículos que recogen esta declaración, Dios está afirmando que Él, por cuanto es Dios, permite que el ser humano tenga reflejo de Dios, se parezca a Dios. No estamos hablando de lo físico, sino de esa alma llena del Espíritu que Dios puso, que es donde se alojan esas facultades. En el Salmo 8, versículo 5, luego a través del Espíritu Santo, David puede decir que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y que lo coronó de gloria y de honra. De nuevo está Dios resaltando el mismo pensamiento. Nosotros fuimos hechos con sabiduría, un poco menor que los ángeles. Y sabemos que los ángeles son sabios por las cosas que la palabra de Dios nos declara. Así que ahí está el principio. Dios nos hizo sabios, y entonces yo quiero que ahora vayamos a dónde empieza el decrecer de esa sabiduría. Génesis capítulo 3, el hombre, en este caso la mujer, recibe una oferta diabólica, y la oferta fue, según el versículo 5, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa oferta fue aceptada. Dice que Eva vio el árbol como nunca lo había visto, y entonces tomó y comió y luego le dio a su esposo. Después que esto ocurre, la caída, el pecado, que ellos creyendo que iban a tener la sabiduría y el poder de Dios, al caer, al no alcanzar eso, porque el pecado no puede premiarnos, el pecado nos destruye, nos descalifica delante de Dios y delante del prójimo. Al no obtener esto, la palabra de Dios dice que fueron ocurriendo algunas cosas que quiero que veamos ahora. Estamos siendo sabios, nosotros hemos perdido esa sabiduría. Para que lleguemos a donde Dios está diciendo, el sabio no se gloríe, no se glorifique de eso. Romanos capítulo 1, versículo 2, hay un paso descendente después del pecado, y dice que después que ellos codiciaron y tomaron de aquello que Dios había prohibido, fueron desobedientes. 1:22, profesando ser sabios. Atención con esa palabra. Profesando ser sabios, ¿qué ocurrió con ellos? Se hicieron necios. Ese es el próximo paso. El siguiente el cuarto paso, es que esa sabiduría que ha sido descalificada por cuanto no es sabiduría de Dios, sino que el ser humano quiso ser como Dios y se hizo a sí mismo necio. Entonces dice la palabra de Dios, 1 Corintios
1:21, que la sabiduría del mundo se opone a la sabiduría de Dios. Atención con eso. Siendo sabios, entonces nos oponemos a Dios. Entonces el hombre se centra en sí mismo, se cree el autor de todo, se da la gloria a sí mismo por su sabiduría y se opone a la sabiduría de Dios. Miren qué versículo tan interesante. Porque ya que en la sabiduría de Dios, es decir, como Él nos hizo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que se hizo el hombre a sí mismo, entonces Dios trae la salvación, dice la Biblia, por medio de lo que el hombre le llama locura, la locura de la predicación. Como no quiero que esto salte, quiero resaltar, quiero detenerme aquí. Por favor, hermanos, escuchen. Fuimos hechos sabios con la sabiduría de Dios. El pecado nos quitó esa sabiduría, por cuanto quisimos ser, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, ser sabios y omnipotentes como Dios. ¿Qué ocurre cuando el pecado viene, cuando el pecado llega? Que nos hace, en lugar de reconocer nuestra incapacidad, nos hace necios porque nos hacemos a nosotros mismos sabios. Pero esa sabiduría no tiene a Dios. Y a partir de ahí, la sabiduría del mundo se ha levantado en contra de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, dice la palabra, que por cuanto no conocimos en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, entonces el mundo en su propia sabiduría no puede conocer a Dios. ¿Está claro? No podemos por nosotros mismos, por más sabios que seamos, llegar a la sabiduría de Dios. Por eso para un cristiano es tan importante, cuando conoce al Señor, traerle al Señor todos sus conocimientos, ponerlos a sus pies. Y no estoy hablando de conocimiento intelectual, académico, estoy hablando de todas las facultades que nos hagan sabios en las áreas que sean. Dios quiere que nosotros traigamos a Él todo nuestro conocimiento, toda nuestra manera de pensar, para Él filtrar, para Él entonces darnos la sabiduría de Dios por medio de su Espíritu Santo. Mientras pensemos que somos sabios, mientras pensemos que lo sabemos todo, mientras pensemos que Dios no tiene que estar dentro de nuestro conocimiento, Dios dice que somos necios. Ahora, cuando alguien se gloría a sí mismo, de su sabiduría tiene dos grandes errores. Número uno, el problema número uno, no reconoce a Dios como el dispensador de su sabiduría. Fíjese lo que dice Job 38:36. ¿Quién puso? Está hablando Dios. Estas palabras salen de Dios. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Si usted y yo pensamos, si usted y yo somos inteligentes más o menos, todo eso lo puso Dios. Pero recalco, al pecado tocar nuestras vidas, esa inteligencia y esa sabiduría se confundieron y el ser humano terminó creyendo que era por sí mismo autor de su inteligencia y de su sabiduría. Seguimos. Esa sabiduría fue contaminada. Vamos a 1 Corintios 1:19 y escuche, Dios, a todo el que cuestiona quién es Dios, a todo el que rechaza quién es Dios, Dios dice lo siguiente de su sabiduría y de su actitud: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé ¿el qué? De los. ¿Quién dio sabiduría? ¿Quién dio inteligencia? ¿Quién dio entendimiento? Dios. Cuando nos levantamos en contra de Dios y lo rechazamos, por más universitario que usted sea y más título que usted sea y haya alcanzado el non plus ultra en sabiduría, dice Dios que si Él no es la sabiduría en su vida y a través de Él usted y yo entendemos en sabiduría los planes de Dios, todo eso para Dios es vano. Y Él ha destruido la sabiduría y Él ha desechado el entendimiento de los entendidos. Pablo, al referirse a eso, un hombre que había sido muy entendido, pero que Dios filtró su entendimiento, Dios filtró sus procesos mentales, Dios filtró todo lo que había, dice Pablo lo siguiente, 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos
a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Quién es el que se alaba a sí mismo? El que tiene una medida para decir, yo soy tal cosa, y yo sé tal cosa, y yo puedo tal cosa. Hay una medida que la persona ha hecho para sí misma. Por lo tanto, se mide con ese metro personal. Y ese es el metro que lo hace ver inflado, superior, altivo. Dios dice que quienes se atreven a hacer eso, se comparan con ellos mismos, se alaban ellos mismos, se miden a sí mismos, no son juiciosos. Así que, por tanto, cuando Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, nos está recordando todo eso. ¿Capisco? Vamos al segundo. La ruta que ha tomado el poder sin Dios. Dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, el poder en sentido tranquilito es la capacidad que alguien posee para llevar a cabo o realizar lo que desea en el momento en que desea. Una persona que tiene el poder puede hacer las cosas conforme a la medida de ese poder. Yo quiero que volvamos a Génesis 3. En el versículo 5 vuelvo al mismo versículo que leímos, porque dice, la parte que no leí, el enemigo le está diciendo a Eva, porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjense las dos cosas que está ofreciendo el maligno. Número 1, les está diciendo, en el árbol que Dios dijo que ustedes no toquen está el poder que les permitirá ver lo que Dios no quiere que ustedes vean, y el poder para llegar a ser lo que ustedes no saben que pueden llegar a ser. Si usted pasa a través de la historia, esa oferta se ha estado haciendo hasta el día de hoy. Tú eres Dios, tú eres divino, tú tienes que despertar la divinidad que tú tienes. Tú tienes que actuar en base a eso. Y entonces dice aquí que el enemigo le planteó a Eva en primer lugar, que en ese árbol que Dios decía, no lo toques, porque el día que lo toquen van a morir. Allí estaba el poder para llegar a ver y para llegar a ser. ¿Ser cómo? Ser como Dios, sabiendo. Otra vez la palabra, sabiendo, sabiduría, oferta. Esto es lo que ustedes necesitan. Y dice la palabra de Dios que tan pronto eligieron ese camino, empezaron a negar a Dios y a levantarse contra Dios. Voy a Romanos 1:21 y dice, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La sabiduría sin Dios produce una mente y un corazón en tinieblas. Hermanos, escúchenme. Todo científico que no es cristiano y niegue a Dios, aunque sea un hombre que haya recibido el Nobel en su área, esa persona, dice el Señor, que tiene su corazón entenebrecido. Y entenebrecido quiere decir no hay luz. La luz de aquel que trae la sabiduría, porque Él es la sabiduría, no ha llegado a su corazón, no ha tocado su corazón. Por lo tanto, aunque tiene las destrezas, inteligencia, capacidad de investigación, esa persona al descubrir, está descubriendo desde la óptica de la oscuridad espiritual. ¿Me sigue, por favor? Esto es sumamente importante. No es que no sea científico, es que es un científico sin conocimiento de Dios. Y al tener el corazón entenebrecido, las obras que hace, lo que crea, tienen esa fracción tóxica, dañada, pecaminosa, que va a afectar. Si la ciencia hubiera sido conforme a Dios, no tendríamos los desastres que tenemos en el día de hoy. ¿Quién puede negar que se ha usado mal la ciencia? Nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque dice Dios que lo que hay dentro no está conforme a su voluntad. Y esa sabiduría sin Dios, ese poder de decir yo puedo hacer, ese poder
produce cambios. Atención, mis hermanos. Cuando alguien entiende que tiene poder o sabe que tiene poder, es real el poder que tiene, político, gubernamental, lo que sea, esa persona tiene la posibilidad de hacer cambios. Usted, si tiene poder, va a cambiar. En el área en que usted tenga, usted va a cambiar cosas por cuanto tiene poder. Ahora fíjese bien, ¿qué pasó cuando el ser humano usó mal el poder? Cuando creyéndose Dios lo aplica mal. Dice aquí, Romanos 1:23, atención con estos tres cambios. Número 1, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de, y ahí menciona cosas creadas, animales, etcétera. Cambiaron la gloria de Dios. Primer cambio después de, primero dije sabiduría, después dije poder usado incorrectamente, con esa sabiduría añadida. Y ahora por tener ese poder, cambios, cambiar la gloria de Dios, adorar lo que Dios creó en lugar de adorar al Creador que lo hizo. Eso es una irracionalidad, eso para Dios es una locura, pero eso es ahí a través de la historia donde hemos caído. Próximo cambio, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Atención, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, otra locura. Dios es el Dios verdadero. Y lo que salió de Él es verdad para nuestras vidas. Cuando nos creemos superiores a Dios, cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y empezamos a vivir la mentira, proclamar la mentira, caminar en la mentira y creer que estamos en la verdad. Si hay un ejemplo en la vida, en la historia de la humanidad, más patético es el que vivimos en el día de hoy. El hombre del siglo XXI, finales del XX y siglo XXI, es un ser humano posmoderno. Y eso quiere decir que lo que se había entendido en el tiempo de la modernidad ya no se entiende como hoy. Y hoy lo que se proclama es que todo lo que hemos creído es falso, es un invento, una creación humana. Y por lo tanto eso hay que quitarlo. Nosotros tenemos que inventar ahora nuestra propia realidad. Imagínense aquí el grupito que estamos, cada uno con su propia realidad. ¿Qué clase de mundo vamos a tener? Eso quita los absolutos de Dios y trae el relativismo, que es donde estamos viviendo. Por lo tanto, cuando el ser humano toma el poder y usa la sabiduría dañada por las tinieblas, en lugar de aceptar la verdad, cambia la verdad de Dios por la mentira. Punto número 3, cambio número 3. Cambiaron, versículo 26, cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y si usted no lo creía, solo mire a su alrededor. Cuando se dice y se levanta el ser humano diciendo vamos a hacer una creación diferente y se cambia el uso natural establecido por Dios por un uso antinatural que no es establecido por Dios. ¿Está claro eso? Así que el poder sin Dios nos hace personas que usamos el poder para destruir lo que Dios ha hecho. Vayamos a las riquezas sin Dios. No se alaba el rico en sus riquezas. Génesis 1, 28, 29. Y lo que nos dice ahí es que Dios bendijo a Adán y Eva y les regaló la mayordomía del planeta. Dios hizo personas ricas. Para que usted entienda que a lo que hoy le damos valor, en ese tiempo no tenía ningún valor. Si usted se va al Génesis, usted va a leer que el huerto donde Dios puso a Adán, entre el Tigris y el Éufrates, allí en el Medio Oriente, no fue en África que Dios hizo a los seres humanos, fue ahí, dice la Biblia, corrían 4 ríos, y de uno de ellos se sacaba oro. Nosotros sabemos que todavía en algunos lugares de los ríos se pueden sacar partículas de oro. Eso era común antes, pero el ser humano ha devastado eso. Ahora, el oro que le damos tanta importancia estaba en el río. Adán y Eva no estaban pensando en eso, en el valor que tenía eso, sino el conjunto de las riquezas de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que a usted y a mí, Dios nos hizo ricos. Todavía en el planeta que vivimos todos los días tenemos que darle gracias a Dios por las riquezas que tenemos. Son innumerables.
Aunque las rompemos y hacemos el planeta cada día menos habitable, Dios nos entregó un planeta rico. Sin embargo, en capítulo 6 dice la Biblia que aumentó la violencia en la tierra. Y al aumentar la violencia, la tierra, dice el Señor, se llenó de violencia y se corrompió. Y Dios tuvo que destruirla. Un momentito. En Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2, se hace alusión a la violencia en la tierra, y esa alusión toma como un punto, un ramal, lo que tiene que ver con el despojamiento, una persona atribuirse la riqueza o repartirla mal por su egoísmo. Si usted busca ahí en Miqueas capítulos 1 y 2, yo no lo voy a leer, solo lo voy a resumir. Dice que hay algunos que planean el mal en sus camas porque tienen el poder para hacerlo y en la mañana decretan eso, y que al hacerlo lo que están es exponiendo que antes han codiciado la finca, la tierra, la casa, lo que otro tiene, y porque tienen el poder despojan a los que son sus propietarios de aquellos que ellos tienen. Cuando dice la palabra que en la tierra hubo violencia, uno de los ramales de esa violencia fue que ya lo que Dios nos dio a todos, algunos se apropiaron de ello. El desbalance, la injusticia social empieza en Génesis capítulo 6. Por lo tanto, o por lo menos Dios la menciona como la cúspide, no empezó ahí, pero ahí se refleja de forma muy grande. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que cuando los seres humanos no entienden que todos debemos tener porque Dios dio suficiente, va a ocurrir violencia en la tierra. Y esa violencia va a traer un estilo de vida de tener las riquezas de una forma incorrecta. Solamente voy a ver algunos de sus efectos esta noche. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Así que el punto número 1 es que el amor al dinero produce insaciabilidad. La persona nunca está conforme con lo que tiene, sino que aspira a tener más. Y en ese aspirar a tener más, atropella a los demás. En Deuteronomio 8, 12 y 13, el Señor advierte al pueblo de Israel y le dice con mucha claridad, no han entrado a la tierra prometida, van a entrar a la tierra prometida. Y Dios les advierte, escuche esta advertencia, que está muy actual, debía salir en los periódicos, escuche lo que dice. Dice allí, no suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas, sigo leyendo, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14, escuche lo que pasa de inmediato. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Versículo 17, y digas en tu corazón, escuche las palabras, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Dónde está Dios que te lo dio todo? No existe. Es la fuerza de mi mano, mis gestiones, mi capacidad de hacer negocios o de cualquier área en la vida que Dios me haya otorgado. Yo entiendo que soy yo y no Dios. Y Dios dice, ten cuidado que eso no te pase. Así que las riquezas nos pueden llevar ahí si sacamos a Dios de nuestras vidas. Escuche bien, ser sabio, ser poderoso y ser rico no son cosas malas. Lo que ha dañado esto que Dios nos dio es el pecado. Atención, para que nadie se confunda y salga diciendo, ahí predicaron que ser rico y que ser sabio es malo. No. Es como el pecado nos ha llevado a mal usar la sabiduría, la riqueza y el poder. Ahora bien, yo quiero que con esto nosotros nos preguntemos, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que va a pasar al final con la vida del sabio, del poderoso y del rico que se han olvidado de Dios, que se han levantado contra Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo les voy a dar 3 ejemplos de la vida real para que nosotros esta noche pensemos en ellos. Y voy a leer algunas declaraciones. El primer ejemplo del sabio, voy a tomar un filósofo reconocido en el mundo a finales del siglo XIX, reconocido en el siglo XX mucho,
afectó, influenció poderosamente las vidas de los académicos y en el siglo que vamos está teniendo vigencia todavía. Es Friedrich Nietzsche. Déjeme decirle, el abuelo y el papá y el abuelo de este filósofo eran predicadores, dicen los comentaristas, protestantes. Y digo protestante porque se puede ser protestante sin ser cristiano. ¿Aló? Se puede ser protestante del status quo y usted no ser cristiano. O sea, cualquiera puede protestar. Pero estos eran predicadores protestantes, quiere decir que después de la Reforma habían entendido que la palabra es la verdad y solo la escritura debe ser sustentada. Pero eran estos predicadores que eran tan cercanos a este muchacho, el nieto y el hijo. Algo ocurrió en la vida de este hombre que en un momento de su crecimiento terminó negando a Dios completamente. Un hombre con una sabiduría grandísima, fue un gran crítico de todo lo que es cristiano, de Dios, de Cristo, de todo lo cristiano. Y se declaró ateo, transmitió ese ateísmo y ha impregnado con su ateísmo a muchísimas personas. Sin embargo, siendo muy joven, contrae una enfermedad de transmisión sexual, contrae la sífilis porque tenía una vida muy promiscua. Y en la medida en que esa enfermedad fue aumentando, se fue retrayendo, se fue aislando y se fue amargando mucho. Cerca de su muerte escribió lo siguiente, atención: el mundo, una puerta a 1000 desiertos, mudo y frío. El que perdió lo que yo perdí, no se detiene más en ningún lugar. Heme aquí, pálido, condenado al peregrinaje de invierno, parecido al humo que busca cielos cada vez más fríos. Ay de aquel que no tiene patria. Y un poquito antes de morir dijo: si realmente existe un Dios vivo, soy el más miserable de todos los hombres. Así terminó la vida del sabio. No se gloría el sabio en su sabiduría, porque si no tiene a Dios en su vida, no tiene nada. 2, ejemplo del poderoso, Howard Hughes. Este hombre llegó a tener, ahí está, llegó a tener todo lo que un ser humano puede llegar a desear. Riqueza inmensa, creador y científico. Llegó a tener una fama en el mundo entero. Sin embargo, conforme fue entrando a la madurez cronológica, según fue haciéndose viejo, su vida se convirtió en un preso de su propia angustia, desilusión. Y este hombre fue cayendo en una crisis tan profunda que un biógrafo lo describe de esta manera: hombre torturado y atormentado. Se descuidaba cada vez más, a veces parecía un loco y vivía sin comodidad ni gozo en condiciones de cárcel. Murió lleno de riquezas en 1976, pero totalmente solo, totalmente loco, totalmente esclavo de su pecado. No se gloríe el que tiene poder en su poder. Tercer ejemplo, el ejemplo del rico, Aristóteles Onassis. Quizás para muchos no es conocido si usted nació después del 70 y pico, pero todos los que tenemos un chin más sabemos quién fue Aristóteles Onassis. Su historia es una, según el mundo la cataloga, de las historias más exitosas de un ser humano en la tierra. Capacidad de empresario y capacidad de acumular riquezas era increíble. Estando enfermo con su última enfermedad, le confesó a un amigo lo siguiente: en realidad he sido una máquina para la fabricación del dinero. Parece que he llevado mi vida en un túnel de oro.
los ojos puestos en la salida que iba a llevar a la satisfacción y a la felicidad. Pero el túnel siempre continúa. Después de mi muerte no quedará nada. Sus 2 hijos murieron. La vida fue un fracaso total de cada uno de ellos, porque solo se centró en acumular riquezas. Así que Dios dice, no se alabe el rico de sus riquezas. Yo quiero que por favor usted vaya de nuevo conmigo a Jeremías 9:24 y veamos lo que dice el siguiente versículo. Jeremías 9:24. Y dice Dios, no se alabe el sabio, el poderoso, ni el rico en lo que tiene. Pero dice el 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No te alabes en eso, alábate en esto. Si algo de algo, dice Dios, debes alabarte alguna vez o quieres alabarte alguna vez, alábate en que me conoces y alábate en que me entiendes. Dios está diciendo, el enfoque de nuestras vidas no puede ser buscar la sabiduría por la sabiduría, no puede ser buscar el poder por el poder, no puede ser buscar la riqueza por la riqueza. Nuestro enfoque tiene que estar en Dios, que es el que da la sabiduría, que es el que da el poder y que da la riqueza. Dios está diciendo, si una persona no me conoce, no me entiende, su vida no tiene sentido. Ha pasado por la vida sin aprender lo que es el sabor, lo que le da el meollo de la vida, es Dios. Dios es el centro de nuestras vidas. Cuando usted y yo no tenemos a Dios, entonces lo hemos perdido todo o estamos a punto de perderlo todo. Y llegar a la eternidad sin conocer a Dios es el fracaso más grande de una vida, de alguien que tuvo el privilegio de tener vida, de Dios darle vida. Llegar a la eternidad sin saber quién es Dios, sin haber depositado en su interior las verdades de Dios, es haber pasado sin alcanzar sabiduría. Así lo dice Moisés en el Salmo 90. Dios está esperando que usted y yo descentremos un poco nuestra atención de eso que nos envuelve. Muchas veces cuando estamos jóvenes deseamos llegar a la universidad para alcanzar sabiduría, para ser los mejores profesionales. Y Dios quiere que usted sea un buen profesional, pero no quiere que esa sea la meta suya en la vida. Muchas veces tenemos y solo trabajamos para alcanzar riquezas y perdemos lo más importante, y nos ocurre como le ocurrió al hombre de la parábola en Lucas 12. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Quién tiene aquí un contrato del día en que va a morir? ¿Quién sabe cuándo va a partir con exactitud, con fecha? Solo Dios tiene ese conocimiento. Y podemos pasar la vida haciendo tesoros, acumulando sabiduría, acumulando poder. No queremos cuando llegamos a la presidencia bajarnos de la presidencia. Entendemos que de ahí nadie más nos va a bajar. Amamos el poder, amamos la sabiduría, amamos la riqueza. Escuche bien, y quizás no lleguemos a la cúspide de estas cosas, pero cada uno en su vida personal está buscando sabiduría, está buscando riqueza y está buscando poder. Y algunos en nuestro territorio, nuestra vida personal, nuestra casa, nuestra oficina, somos personas que estamos usando el poder inadecuadamente. Somos personas que estamos usando la sabiduría inadecuadamente. Somos personas que tenemos riquezas y las usamos mal. Dios está diciéndonos, no te alabes de eso si lo has alcanzado. Alábate en que me conoces, alábate en que me entiendes. ¿Y sabes lo que significa conocer y entender a Dios? Significa, tenemos que darle tiempo a Dios para que Él nos enseñe cómo Él es.
Nadie puede conocer a Dios ni entender a Dios si no hay intimidad, si no hay comunión. Dios no está buscando discípulos formateados. Dios está buscando discípulos que viven, que sienten la necesidad de Dios y que caminan conforme a su deseo, quieren hacer su voluntad, aman a Dios, quieren estar cerca de Dios. Dios no quiere que tú vengas a la iglesia un domingo y se acabó. Y hasta el otro domingo no hay Dios. Dios quiere vivencia, Dios quiere realidad. Dios quiere impactar nuestras vidas de tal forma que cada día digamos, yo quiero conocerte, yo quiero saber, dame más de ti, acércame a ti, lléname de ti. Hermanos, usted y yo quizás no lleguemos a alcanzar, repito, esas cúspides de gloria, poder, fama, riqueza. Quizás sí ya usted llegó, pero yo le voy a decir esta noche, lo importante, dice Dios, no es que tú lo tengas, lo importante es que reconozcas quién te dio el poder para hacerlas, que no te olvides de Él y que las uses adecuadamente en bien de los demás. Se hacen tesoros en el cielo con las riquezas, se hace hogar en el cielo, preparamos nuestra morada con lo que usted y yo enviamos hacia allá. Esta historia, y termino con esto, es una anécdota. Una señora muy rica tenía su riqueza, pero no la usaba para Dios. Poquitas cosas, esas limosnitas que se dan para sentirse bien y acallar la conciencia. La persona murió y llegó al cielo y vio tantas viviendas hermosas, cosas que nunca había visto en la tierra. Y se asombraba, pero mira esa, qué belleza, qué belleza. Y al ver una pero muy bonita, dijo, esa es la mía, ¿verdad? Y quien la guiaba le dijo, ven, te voy a mostrar la tuya. Había una vivienda tan pobre. Y dijo, no puede ser esa la mía. Y dijo, eso es lo que se pudo hacer. Eso es lo que aquí pudimos hacer con lo que tú enviaste. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la riqueza, con la vida? Algo tan valioso como la vida. ¿Qué estamos haciendo? El Señor quiere que tú y yo esta noche no nos alabemos en esas cosas, sino que si algún día osamos alabarnos, sea en Dios, en su grandeza, en su señorío, en su amor, en su majestad, en su gloria, en su amor, en su perdón. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, la riqueza de una vida está en esa clave que Dios nos da. Alábese en que me entiende y me conoce. Pero Dios no lo deja ahí. Dios dice, esas cosas se expresan. Aquel que conoce, entiende y conoce a Dios, lo expresa. Leo el versículo nuevamente. Fíjese cómo se expresa. Cómo Dios quiere que tú y yo expresemos que lo conocemos y lo entendemos en esta tierra. Dice allí claramente, versículo 23, dice, que yo soy Jehová, segunda parte del versículo, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ahora escuche, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entender y conocer a Dios es que usted y yo hagamos misericordia, justicia y juicio. Por eso, cuando Cristo llega, Cristo vuelve, Cristo voltea los esquemas de este mundo. Y el que era ladrón empieza a regalar. Se desprende de su Dios. Y en la que era prostituta empieza a vivir como una mujer que camina en la moral de Dios. Dios cambia nuestros esquemas, porque cuando Él viene, la revolución realmente llegó. Pero es en el corazón. Hermanos, no es un cristiano formateado, lo vuelvo a decir, religioso. Es que usted y yo expresemos misericordia. La misericordia es una de las tareas más preciosas y menos ejercitadas. Misericordia es que usted vea al otro y se dé cuenta de su necesidad y salga a resolver. Escuche, misericordia es extender el perdón. Misericordia es complacer al otro, agradar al otro.
siempre que sea para Dios esa gloria. Misericordia es extender nuestras vidas haciendo el bien a los demás. Misericordia es ser padres y madres conforme a Dios. Y extender a sus hijos y extender entre ustedes como familia esa gracia de Dios. La casa que vive en misericordia es un hogar bendecido por el Señor. Pero dice justicia, que seamos personas que hagamos justicia. Y justicia no es según el mundo, sino dice Dios, justicia es rectitud. Tomar lo que Dios dice y hacerlo como Él dice. Hablar la verdad, ser compañeros, ser sinceros, ser íntegros, ser justos en la medida en que hacemos o vivimos nuestras relaciones con los demás. Y además dice justicia y juicio. Dios prometió a esta iglesia hace 2 años que veríamos en nuestro tiempo, en esta nación, algo que Él iba a regalar. Todavía no lo vemos, pero una de esas cosas son justicia y juicio. Y juicio es sabiduría hecha práctica diaria. Actuar haciendo lo que es justo con sabiduría de Dios. Hermanos, Dios no nos creó ni nos salvó para ser personas necias. No nos creó para ser personas que repitamos lo mismo todos los días, porque no aprendemos a ser sabios. Dios nos rescató en Cristo para ser personas que apliquemos juicio, acciones con juicio, acciones con entendimiento. No repitamos lo que hace daño. No tropiece con la misma piedra. Dile al Señor, limpia el camino de mi vida, limpia mis acciones, limpia mi corazón, mi motivación, que yo haga lo que tú quieres. Y entonces, en mi casa, verán que allí hay misericordia, que hay justicia y que hay juicio. Y mis hijos en el colegio, entonces serán reflejo de eso que viven en la casa. Y serán con sus compañeros misericordiosos y juiciosos y justos. Y cada uno aprenderá, se expandirá esa ola de amor, porque Dios está queriendo que cada uno de sus hijos en este tiempo vivamos para alabarlo y glorificarlo. ¿Tú quieres alabar a Dios? Es precioso hacerlo juntos como iglesia y levantar nuestra alabanza a Dios, pero es más precioso cuando en el corazón se decide alabar a Dios por medio del entendimiento, el conocimiento, el juicio, la justicia y la misericordia. Que el Señor nos ayude esta noche a revisar nuestros proyectos de vida, a revisar lo que nosotros queremos ser, qué estamos buscando o qué hemos logrado, y ponerlo a sus pies y decirle, Señor, revísame, tómame, cámbiame. Yo necesito que tú endereces para gloria de tu nombre. Vamos a orar. Señor, que tu palabra siempre viva, siempre eficaz, siempre poderosa, espada de 2 filos, esa espada que alcanza, no solo toca nuestro cuerpo físico, sino que toca el alma y el espíritu. Pedimos que esa espada tuya, Señor, en esta noche, nos haga volver si nos hemos desviado. Que tú nos permitas conocer nuestra condición, nuestro estado actual. Que tú nos permitas, Señor, darnos cuenta de si estamos alabándonos aún en lo secreto y diciéndonos a nosotros mismos, qué bien lo he hecho, qué inteligente soy, cuánto he alcanzado, soy mejor que los demás. Señor, que tú reprendas esos pensamientos y nos des la humildad para reconocer que tú, solo tú, Dios grande, Dios viviente, único y sabio Dios, eres el que nos has regalado todo lo que tenemos y todo lo que somos. A ti queremos, Señor, quiero pedirte que a cada uno de nosotros, oh Señor, tú nos lleves a comprender esta noche que lo más importante es darte alabanza a través de nuestras vidas. Señor, que en este momento la necesidad de ser misericordiosos, de ser justos, de ser rectos,
venga a nosotros. Y a través de esas cosas, nuestro estilo de vida proyecte cada día que Dios está en nosotros y que todo lo que hacemos es para alabanza de su gloria. Tu palabra dice que fuimos creados para alabanza de tu gloria. Eso quiere decir, Señor, que al nosotros parecernos a ti, estamos reconociendo que tú eres el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Si nuestro corazón se ha secado, se ha endurecido, si hay vanagloria, si hay orgullo, si hay altivez, si hay soberbia, permítenos recordar que aún los más grandes de esta tierra, cuando tuvieron y te negaron, terminaron sin nada. Permítenos entrar a tu gloria. Y entrar, Señor, sabiendo que mientras estuvimos en la tierra, nuestra determinación fue una sola: alabarte, glorificarte y bendecirte. Y hacerlo a través de cada cosa que pensamos, sentimos, hablamos y hacemos. Llénanos esta noche de esta convicción, para que, como decía Moisés, contemos al corazón sabiduría, sumemos sabiduría, la tuya, la perfecta, y podamos, Señor, pasar cada año de nuestra vida en la medida en que nos los regales, diciendo: el Dios eterno, el Dios que me ha creado, tiene mi amor. Al Dios que me ha creado le entrego mi vida. Al Dios que me ha hecho le doy mi corazón, mis fuerzas, mi intelecto, todo lo que soy o tenga. Permite a cada uno de nosotros que te lo entreguemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.